Buenas tardes para todos. En nombre de la Facultad de Ingenierías y la Oficina de Egresados, les extendemos un saludo de bienestar y les damos la más cordial bienvenida a este importante espacio de actualización profesional, que hace parte de los encuentros que organiza la Universidad de San Buenaventura Medellín. Agradecemos mantener silenciados sus micrófonos y desactivadas sus cámaras para evitar interferencia en la conexión. Asimismo, durante el encuentro podrán formular sus preguntas o realizar sus aportes a través del chat o levantando la mano. Sin más preámbulo, le doy entonces la bienvenida al ingeniero Carlos Andrés Peñagil, quien nos estará acompañando con el desarrollo de la charla Optimización y calibración de sistemas de audio en vivo. Bienvenido, ingeniero Carlos, tiene usted la palabra. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación a la Universidad de San Buenaventura Medellín. eh, y gracias a todos pues por estar acompañándonos hoy en esta charla de optimización y diseño de sistemas de sonido. Em, Sin más preámbulos, pues demos inicio a esta charla. Cualquier pregunta, duda que tengan, la pueden ir haciendo en el transcurso de la charla. Van a estar muy pendientes por allí para realizarla. Entonces, pues nada, mi nombre es Carlos Peña, soy ingeniero de sonido, egresado de la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá. Llevo bastante tiempo en todo este tema del sonido en vivo, eh, y pues realizando bastantes eventos de todo tipo. Entonces, pues vamos a iniciar con esta charla. Básicamente el contenido que vamos a tener el día de hoy, pues está basado en estos tres grandes temas, conceptos básicos, los cuales vamos a pasar un poco rápido por ellos. Luego entraremos en el tema de diseño, llevando a cabo ciertas temáticas para que veamos un poco de qué es y de qué ítems debemos tener en cuenta para pues, diseñar un sistema óptimo. Y por último, pues la optimización que ya es estando en el sitio, corroborar todo este diseño y estar seguros de que es óptimo para el evento que vayamos a desempeñar. Entonces, sin más preámbulo, pasemos al estado. Iniciemos con esto, la transmisión del sonido, transporte de una forma de onda de un lugar a otro, y su calidad pues está basada en cuán parecido y preciso es de su origen a su destino. Iniciando con el concepto básico de esto, tenemos acá la terminología de una guía de onda, conceptos básicos que todos debemos tener muy claro y que vamos a trabajar bastante a la hora de diseñar, ¿no? Em, Periodos como ciclo, periodo, frecuencia, longitud de onda, fase, amplitud en todos sus valores que se pueden dar, voltaje RMS, voltaje pico, pico a pico y todo el tema de decibeles. Son factores o son ítems que traigo acá porque son muy importantes para tenerlos en cuenta, ya que nos vamos a encontrar con ellos bastante en todo esto de diseño y son pues claves para tener unas buenas bases a la hora de realizar eh, este tipo de, de cálculos o de diseños, valga la redundancia. Cuantificaciones, importantísimo tener en cuenta esto. El decibel es pues un aliado gigantesco para nosotros, una unidad que describe la relación entre dos medidas y pues está dada en escala logarítmica, como ya lo sabemos, para describir relaciones con una gran cantidad de valores. Traigo aquí pues relaciones lineales, o sea, encontramos la relación lineal que hay entre la escala de decibeles y pues qué cambio, qué relación hay entre esos dos niveles que podemos tener, ¿no? Aquí, por ejemplo, en los decibeles podemos ver que está decibeles de presión, de SPL,
voltaje o corriente. Y tenemos también pues los decibeles de potencia, ¿no? Acá traigo estos dos factores porque quiero que pues se detengan un momento y vean que el cambio es muy importante si hablamos de potencia o si hablamos de cualquiera de los otros factores que hablan de nivel, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, que un valor de 6 decibeles en, en nivel, pues nos tiene una relación de 1 a 2 y en potencia, pues nos tiene una relación de 1 a 4. Entonces es importante tener esto en cuenta a la hora de verlo, porque pues vamos a estar ligados a valores de potencia cuando tenemos, por ejemplo, nuestros amplificadores y a valores de nivel cuando desarrollamos pues todo el tema de SPL o voltaje. Hoy en día que los sistemas pues digitales están tan a la vanguardia, estos niveles de voltaje son muy importantes. ¿Y por qué la diferencia de estos dos o de estos dos valores? Aquí tenemos en este punto eh, una ecuación que nos lo demuestra. Mm, tenemos el decibel expresado como 10 logaritmo base 10 de, de esta relación de potencias. Vemos aquí a mano derecha em, el valor de potencia expresado en voltaje al cuadrado sobre impedancia y pues insertando estos valores y por propiedad de los logaritmos podemos ver cómo este exponente eh, pasa a ser multiplicado por este factor de 10 y encontramos la expresión de nivel, ¿no? Entonces, pues es algo que es importante que lo veamos de esa manera y que lo tengamos presente. Son valores que van a ser muy importantes para todo este tema. Eh, el decibel electrónico, que lo hablaba antes, también es importante saber de dónde viene. Estos dos valores son los más utilizados o los que más he visto que se pueden llegar a encontrar. Eh, está el dBB y el dBu, que el dBB pues viene expresado en relación a un valor de 1 voltio y el dBu en relación a 0.775 voltios. Entonces es importante que tengamos en cuenta estos valores porque a la hora de pues encontrarnos con qué voltaje entrega algún dispositivo a nuestro amplificador o todo este tema, pues va a ser muy importante tenerlos en cuenta. Por otro lado, pues también el decibel SPL de presión sonora, nivel de presión sonora, eh, pues básicamente es uno de los valores también más importantes que vamos a encontrar en toda esta temática. Mm, como vemos aquí hay una tabla de decibel SPL y decibel SPL pico, donde encontramos también el rango de nivel de escucha nuestro y vemos también pues hacia qué valores podemos estar nosotros ligados em, en cuanto a todo este tema de entregar este nivel de presión sonora a unos espectadores, ¿no? Entonces vemos aquí ciertos parámetros desde algún estudio de grabación hasta pues niveles muy altos de música, ¿no? Niveles muy altos y obviamente pues ya está el nivel de dolor en nuestro oído, que es em, uno de los niveles que tenemos como tope. Bien, y todo esto nos lleva ahora a la suma de audio. Ocurre cuando dos o más señales se combinan para formar una nueva señal. Em, básicamente, pues es lo que hemos venido viendo todos nosotros. Se puede dar una suma eléctrica
o en este caso también pues una suma acústica, ¿no? Donde el audio o el sonido pues encuentran un medio y dos o más señales pues usan ese medio para combinarse y resultar en una nueva señal. Em, es importante tener claro esto y además pues de ello tener claro también todo el tema de la fase, ¿no? Saber que pues si tenemos dos elementos con niveles iguales, dos señales correlacionadas y alguna de ellas pues tiene algún, algún desfase o algún movimiento en la fase, pues vamos a encontrar que al sumarlas vamos a tener esta, este fenómeno que vemos acá, donde de 0 a 90 grados, pues vamos a tener más 6 de más 3 a más 6 decibeles. De 90 a 120 vamos a tener entre 0 y más 3 decibeles. Y de aquí estos 120 grados hacia abajo, pues ya vamos a empezar a tener lo que consideramos pérdidas, ¿no? Eh, Vemos allí 150 grados, tenemos una relación donde son menos 6 decibeles, es decir, en escala lineal, 1 más 1 sería igual a 0,5. Obtenemos es la mitad de esta señal, ya decrementándola. Y en 180 grados, que pues es un, un avance ya de medio ciclo, pues tenemos em, menos 60 decibeles, lo que es pues ya una desaparición total de esta señal. Entonces este factor es pues muy importante, lo sabemos, lo conocemos, pero pues es siempre importante tenerlo claro, ¿no? Tener claro que es es un aspecto o un ítem que va a ser muy importante a la hora del diseño de estos sistemas. Puede ser un aliado nuestro gigantesco, porque pues como ven podemos tener em, grandes sumas y es lo que queremos, pero también pues puede ser un enemigo gigantesco, de hecho un enemigo más grande aún, porque los decrementos que podemos tener al encontrarnos en desfase pues van a ser muy amplios. Y lo encontramos acá. Tenemos 10 milisegundos. Esta es una gráfica de dos señales, la señal A y la señal B. Es la misma señal. Em, Tenemos en la señal B un efecto de retraso de 10 milisegundos y tenemos una amplitud de 0 a -15 decibeles. ¿Todo esto para qué? Para ver nosotros cómo en las frecuencias bajas, como lo ven ahí hasta 2 kilohertz, pues se va a presentar este filtro de peine que lo hemos visto, pero es muy importante pues recapacitar todo esto o recapturar todo esto. Em, Cuando sumamos estas dos señales, pues como vemos aquí tenemos este filtro de peine, que nos va a ocurrir, pues vemos cómo el comportamiento, básicamente que por octava vamos a tener un decremento importante en la señal en cada una de esas frecuencias, ¿no? En un aumento así. Em, en la señal también se muestra como de 0 a -15 decibeles, la señal B tiene ese decremento y vemos como cuando la señal B pues empieza a desaparecer o empieza a reducir su amplitud, em, esta suma pues empieza a tornar más hacia la señal A en la señal resultante. Entonces, pues es importante, es algo para que veamos uno de los efectos de este, de este desfase, ¿no? Que podemos encontrarnos. Em, y lo vemos aquí. Aquí tenemos esta es una relación de zona de suma, pues con relación y compensación de nivel y tiempo. Entonces vemos por un lado, pues la amplitud de 0 decibeles a 12 decibeles en este eje de acá.
Y en el eje vertical, pues tenemos corrimientos de tiempo desde 0 milisegundos hasta 10 milisegundos. ¿Para qué? Para ver pues las zonas, ¿no? Las zonas que vemos, unas zonas de combinación, donde a medida que va aumentando la, la amplitud de una de las señales, como lo veríamos anteriormente, pues nos va generando más y más con filtering, y también a medida que pues el retraso se va haciendo más grande, ¿no? Va afectando mucho más toda nuestra señal y toda la frecuencia va aumentando de frecuencias mayores a frecuencias menores por los tiempos que se están manejando. Entonces es importante, además de verlo de esta manera, que es una manera, pues, digámoslo así, un poco em, eléctrica, pues también de manera acústica va a suceder algo muy parecido, ¿no? Y aquí lo vemos. Este es un ejemplo de suma entre dos altavoces, entre dos fuentes, y vemos cómo a medida que subimos la frecuencia, pues esa distancia entre las dos fuentes nos va generando cada vez más un filtro de peine mayor, ¿no? Tenemos el ejemplo de 100 Hz, de 1 kHz y de 10 kHz. Entonces esto es pues como esa zona de suma se ve afectada por la distancia entre las dos fuentes, y es algo muy importante a tenerlo en cuenta, esa zona de ondulación que podemos generar con dos fuentes. em, Algo también muy importante a tener en cuenta dentro del diseño. Y bueno, pasando ya de todos estos conceptos básicos que quería pues que pasáramos por ellos un poco rápido, mm, entremos ya a la parte que nos interesa más, ¿no? Entremos en la parte del diseño. Entonces, aquí tenemos conceptos principales pues de diseño que quise traer. Básicamente, ¿qué buscamos con un diseño de sistemas? Pues en principio tenemos aquí tres factores importantes. La respuesta en frecuencia, que pues es un factor indispensable. La presión sonora, que también es otro de los factores principales de este diseño. Y la cobertura, para que pues todos nuestros oyentes estén escuchando lo más parecido posible nuestro sistema, ¿no? Em, entonces esto es muy importante. Y tenemos aquí también cuatro factores por los que podríamos pasar dentro del diseño, que para mí pues son muy importantes, donde tenemos la evaluación, la predicción, una variación esperada y una especificación de diseño final, donde pues ya vamos a entregar ese diseño finalizado para iniciar con el proceso de desarrollar el proyecto. La respuesta en frecuencia, entonces, ¿por qué es tan importante ella? Mm, es lo que nos va a indicar, pues, nuestro sistema para qué se va a usar, y, y de acuerdo a ello, pues sabemos qué respuesta en frecuencia van a necesitar nuestros altavoces y todo nuestro sistema, ¿no? Si es un sistema de perifoneo, un sistema de reproducción de música ambiental, si es un sistema para un concierto, para una obra de teatro, eh, qué género vamos a reproducir dentro de esa música. Todo eso nos va a entregar nociones de hacia dónde tiene que pues, dirigirse nuestra respuesta en frecuencia. El segundo que veíamos allí es la presión sonora. Mm, Importantísimo, eh, porque pues debemos cumplir con una presión sonora estimada, y además de ello pues tenemos que contemplar alguna reserva dinámica o algún headroom, porque no podemos tener pues nuestro sistema reproduciendo la cantidad necesaria en su máximo. Entonces, aquí tenemos superar el ruido de fondo, importantísimo. No es lo mismo em, poner un sistema de sonido para un teatro, donde tendremos algún control como tal, a, por ejemplo, ponerlo en un estadio como sistema de perifoneo,
donde la gente va a estar gritando todo el tiempo. Entonces el ruido de fondo pues es un factor importante en ese diseño. Como segundo tenemos a alcanzar la presión sonora objetiva. Ya teniendo pues ese ruido de fondo, esa aclaración, debemos tener una presión sonora objetiva para dicho diseño. Como tercer punto, pues tenemos contemplar reserva dinámica, lo que les mencionaba anteriormente. El sistema no pues va a entregar un máximo SPL y con ese máximo SPL pues no puede ser igual a nuestra presión sonora objetiva. Em, Debemos tener suficiente reserva dinámica para que pues nuestro sistema esté trabajando de manera óptima. Y allí nace algo muy importante con esto de la presión sonora, y es que pues todo esto que entregan los fabricantes de los altavoces se encuentra en reproducción normalmente a 1 metro, ¿no? Estos valores. Entonces, pues nace aquí este tema importante, la ley del inverso al cuadrado. Algunos ya la conocerán, para otros de pronto sea nueva, pero pues es muy importante tenerla en cuenta, ¿no? Como lo muestra aquí la gráfica, eh, puse también acá la ecuación, 20 logaritmo de esa relación de distancias que vamos a tener. De la distancia 1, pues sería ese metro que tenemos nosotros, y la distancia 2 o ese metro que nos da la manufactura, ¿no? Las empresas que son manufactura de todos estos altavoces. Y la distancia 2 pues la distancia que vamos a tener nosotros entre las personas que van a escuchar el sistema y dónde lo podemos colocar, porque no siempre es donde queramos. Entonces es muy importante. Aunque bueno, aquí regresando un poco, lo importante a saber pues, es que cada vez que nosotros duplicamos la distancia, pues perdemos 6 decibeles, ¿no? 6 decibeles de SPL. Entonces es muy importante tener claro eso a la hora del diseño. Y el tercer factor que veíamos allí es la cobertura, ¿no? Entonces, pues allí es donde vamos a encontrar qué cantidad de fuentes van a ser necesarias para irradiar de manera homogénea el sonido. Les ruego el favor, muteemos los micrófonos para poder continuar con la charla. Entonces, retomaba la cantidad de fuentes que van a ser necesarias para irradiar de manera homogénea el sonido. Em, un ítem importantísimo que nos van a entregar también, la cobertura del altavoz expresada en grados. Y también pues que nosotros conozcamos, porque pues si no sé, si no la entrega de pronto el fabricante, o si no la conocemos, pues saber que el límite de cobertura es el ángulo donde el altavoz pierde pues 6 decibeles respecto al eje, ¿no? Es muy importante conocer esto. Nace también acá otro tema importantísimo y lo quiero traer a colación, em, porque es un tema importante que podemos mejorar de cierto modo con nuestro diseño. Entonces, la inteligibilidad pues es un aspecto supremamente importante. Sabemos que en el sonido en vivo pues la reverberación mm, puede ser una aliada, pero también es una enemiga cuando tenemos pues campos muy reverberantes o venues muy reverberantes. Entonces, pues quise traer aquí con esta fórmula una deducción importante que podemos tener nosotros, ¿no? Entonces tenemos la distancia crítica, la fórmula indicada es el factor de 0.57 por la raíz cuadrada del factor de directividad por el volumen del recinto sobre el RT60. Conocemos que el RT60 pues, es el tiempo de reverberación, es el tiempo que toma o que le toma al sonido en decaer 60 decibeles. Es muy usado en este tipo de aspectos.
Y pues que quería que viéramos acá un poco, ¿no? Esa distancia crítica, como lo vemos aquí en esta, en esta fotografía, pues esa distancia crítica que nos está haciendo es aquella que divide el sonido directo a el sonido ambiente o el sonido reverberante que pues tiene la sala. Entonces, ¿qué quería destacar acá de esta fórmula? Que nosotros por medio del diseño eh, podemos hacer más grande esta distancia crítica que para nosotros pues es muy importante, ¿no? Entre más sonido directo tengamos, va a ser mucho mejor. ¿Y cómo sucede esto? Vemos aquí que pues el factor de directividad es un factor directamente proporcional a la distancia crítica. Es decir, que a mayor factor de directividad que tengamos, pues esa distancia crítica también se va a hacer mayor. Entonces es importante que veamos que si nuestro sistema tiene ese factor de directividad mucho más grande, obviamente dependiendo de qué tan grande sea mm, nuestra área de escucha, pues va a ser más importante y va a jugar menos con la sala. Entonces es muy importante ese valor de ese factor de directividad porque precisamente vamos a tener una mayor distancia crítica y vamos a tener pues un sonido directo mayor que nos va a ayudar en muchos aspectos. Recuerdo, por ejemplo, ahorita tuve la oportunidad de estar involucrado en el equipo de la reapertura del Movistar Arena y se nos presentó pues un reto importante, ¿no? El Movistar Arena es un sitio donde pues, pueden caber fácilmente 12.000 personas y pues tuvimos que realizar algunos eventos con un aforo reducido, obviamente gracias a todo el tema de la pandemia. Y pues fue muy importante tener en cuenta esto a la hora de realizar ese diseño sonoro. ¿Por qué? Porque pues a medida que tuviéramos este factor de directividad mayor, es posible generar esa distancia crítica mayor también y pues tener una menor reverberación, un menor campo reverberante o difuso. Entonces, pues es algo importante a tener en cuenta. Si, por ejemplo, en el diseño hubiera quedado el sistema tocando algunas superficies que no deseábamos tocar, pues obviamente este tiempo de reverberación, además de tener un aforo menor que nos provocaba menor absorción en la sala, pues iba a ser también algo dañino a la hora de tener más reverberación en este campo. Pasando de allí, vamos a la evaluación. La evaluación es algo también supremamente importante, uno de los ítems principales, porque pues de allí va a partir todo, de la evaluación de la locación, qué aforo tendremos, qué tipo de evento, si es de reproducción de música, es una conferencia, qué rango dinámico vamos a manejar. No es lo mismo hacer rock que hacer música clásica. Em, entonces, pues esta evaluación es donde vamos a tener todo, ¿no? Medidas, planos, qué altura podemos tener, en qué puntos podemos colocar nuestro sistema, qué tan cerca o lejos quedan del stage, de la gente. Entonces, este tema de la evaluación es algo muy importante, no es para tomárselo a la ligera. Como lo mencionaba anteriormente, dónde colocar el sistema. Esto es algo supremamente importante porque hay que trabajarlo también con todo nuestro equipo, ¿no? Hoy en día los eventos tienen una infinidad de equipos encargados de muchas cosas diferentes. Todos son supremamente importantes y todos hacen parte de un de un gran equipo donde todos vamos a realizar un mismo evento y todos debemos ser tenidos en cuenta. Entonces, pues, primero que todo, ver si va a ser un sistema fijo
o si va a ser un sistema de Turing, donde vamos a montar, realizar un evento y desmontar. Todo esto tiene que ver muchísimo. Tener en cuenta nuestros riggers o personal de altura, son ellos los que van a ayudarnos a colocar los puntos de colgado, los puntos donde se puede, donde no se puede, incluir allí también pues los pesos que vamos a manejar del sistema, que también es supremamente importante. Equipo de iluminación y equipo de visuales. Son equipos que tienen que ser tenidos en cuenta sí o sí a la hora de realizar estos diseños, porque hoy en día pues seguimos con eventos convencionales, pero también el reto de que el show sea mejor se ha vuelto indispensable, ¿no? Cada día la vara es más alta en cuanto a todo este tipo de cosas. Cada día la iluminación es mucho más robusta, las visuales son mucho más robustas. Tenemos pantallas, tenemos luces por todo el escenario y pues nosotros no podemos ser un obstáculo para ellos, ¿no? Así como ellos tampoco pueden ser un obstáculo para nosotros. Por ejemplo, no podemos poner una pantalla frente del equipo de sonido, pero pues tampoco nosotros podemos tapar toda la visual de una pantalla. Entonces ellos deben ser muy tenidos en cuenta. También ahorita pues existen movimientos del escenario donde alguna pantalla de pronto sube, baja, se mueve. Y es importante tener en cuenta todo esto que van a realizar estos equipos a la hora de colocar nuestro sistema. Em, el shooting del equipo, como lo mencionaba anteriormente, hace parte de esa, de esa cobertura que vamos a tener en el equipo. Entonces es supremamente importante la área a cubrir, la forma que vamos a tener. Eso nos va a decir mucho de cómo colocar el equipo, qué apertura necesitamos del equipo, de pronto si tenemos qué altura, pues cómo se va a colocar, qué angulación va a tener, qué cantidad de equipo es requerido, también allí está, y eso hace parte también del área a cubrir. Y pues todo esto ya lo podemos ver en software de predicción, ¿no? También hoy en día pues el diseño se puede realizar de manera manual. Se realizó así durante muchos años. Pero pues gracias a la tecnología también hoy en día tenemos software y esos software son muy importantes em, hoy en día. De hecho, les traigo aquí un poquito de este tema, eh, donde aquí podemos ver pues un software de predicción. Este es el Movistar Arena y podemos ver pues cómo hoy en día los software de predicción pues nos generan algo muy importante, ¿no? Como les mencionaba anteriormente, importante y a tener en cuenta, pues las mediciones del recinto, ¿no? Los planos, esa primera evaluación es supremamente importante, ya que una medición en altura distinta, pues nos va a generar cambios supremamente importantes a la hora de tener nuestro diseño. Em, Vemos aquí, por ejemplo, esto es un equipo conformado por un equipo main que nos cubre aquí la platea, nos cubren los primeros anillos, eh, haciéndonos falta aquí cierta presión. Obviamente para eso tenemos este sistema de outfield y aquí pues en el frontal también tenemos el equipo de frontfield, ¿no? Donde tenemos todo esto. Em, Esto es la belleza de la tecnología hoy en día, donde tenemos software de predicción. Y estos software de predicción, pues para mantener un diseño, por ejemplo, donde ya tenemos la certeza o cierta certeza, porque vamos a ver más adelante que hay una variación dentro de esto, pero tenemos pues una certeza de cómo podemos tener un, un diseño eh, estable o un diseño homogéneo antes de llegar nosotros al venue donde vamos a estar o antes de montar pues los equipos. Ayuda muchísimo
y obviamente pues ya veremos que también hará falta ciertas cosas dentro de ello, ¿no? Entonces, volviendo aquí a nuestra presentación, no sé si de pronto alguien tenga alguna pregunta hasta el momento. De pronto, si el ingeniero Sebastián nos ayuda, no sé si alguien... Hola, Carlos, buenas noches. ¿Cómo estás? No, aún no tenemos allí en el chat preguntas. Todos recuerden, por supuesto, que pueden ir levantando su mano o simplemente escribiendo allí en el chat cualquier interrogante que tengan. Perfecto, gracias. Entonces, bueno, continuando con nuestra presentación y ya viendo un poco de esta predicción, hemos pasado por mediciones, por mediciones, me refiero a planos. Hemos visto ya cómo poner nuestros sistemas, cómo tenerlo allí dispuesto. Pues empezamos a ver también todo el tema de la variación que podemos esperar, ¿no? Y esta variación es importante tenerla en cuenta como regla importante. Es posible que a veces de pronto pues esto es sonido en vivo, a veces no se pueda cumplir, pero normalmente estas son reglas que pues debemos llevar a cabo, ¿no? Dentro de esta variación pues hay tres componentes principales, digámoslo así. Em, Está la variación de nivel, que no debe superar 6 decibeles de diferencia entre espectadores. Em, es lo que a veces vemos en ciertos riders que pues he tenido la experiencia de ver que piden una variación de más 3 menos 3 decibeles, son esos mismos 6 decibeles, donde por ejemplo si tenemos un promedio de escucha de 100 decibeles, pues nuestro máximo debe ser 103 y nuestro mínimo 97 decibeles de SPL en toda el área de escucha, ¿no? Es algo muy importante a tener en cuenta, porque pues la idea de esto es que todos nuestros espectadores estén escuchando de la manera más homogénea. Variación de espectro, donde también esa diferencia no debe ser superior a 6 decibeles como máximo en el rango de frecuencia. Normalmente ese rango es superior a los 8 kHz, ya es que donde más se presentan pues diferencias, ¿no? Sabemos que pues a pesar de que podamos tener alguna linealidad en ciertos arreglos de subwoofers, que lo vamos a ver un poco más adelante, pues también es conocido que las frecuencias altas pues tienen una directividad mayor, eh, y por eso pues se toma en estos rangos de frecuencia esa variación de espectro. Y tenemos la variación por ondulación, que son esos picos y caídas en la respuesta de frecuencia, por lo que mencionábamos anteriormente, zonas de suma. Esas zonas de suma de los altavoces pues nos van a provocar estas variaciones por ondulación y la idea es reducirlas al máximo posible. Em, Vemos aquí, por ejemplo, en esta gráfica, donde tenemos, eh, no podemos tener ni un mínimo de altavoces. Si entramos en el error de poner muy pocos altavoces, pues vamos a tener una variación por falta de fuentes, ¿no? Como lo vemos aquí a mano izquierda, pues si tenemos un ángulo de este altavoz donde en este punto empezamos a perder los 6 decibeles mencionados anteriormente y tenemos el otro altavoz separado acá, pues obviamente vamos a tener acá donde está esta oyente, eh, un decremento importante, ¿no? Donde ella no va a escuchar lo mismo que está escuchando este otro oyente. Y a diferencia también, sí, pues si tenemos muchísimos altavoces, también ya se van a presentar es lo que mencionábamos anteriormente. Se van a presentar es interferencias entre uno y otro y también nos van a producir ese filtro de peine, ¿no? Que podemos ver acá. Entonces, para ello quise traer esta, esta formulita donde la podemos ver manualmente, donde la separación entre altavoces
va a ser igual a 2 por la distancia entre el altavoz y los espectadores por el seno del ángulo de abertura del altavoz, que lo tenemos a 4 kHz, porque es de allí hacia arriba donde podemos empezar a ver todo el tema de directividad. Puede ser un poco más certero de allí hacia arriba. Y eso nos va a dar como tal a qué distancia pues deben estar esos altavoces, que nos lo da la angulación, que es importantísima. Aquí vemos el ejemplo. 2 por 2.1, que son esa distancia entre el altavoz y el oyente, a nivel obviamente de sus oídos, por el seno de 80, que en este caso sería el ángulo de apertura de estos altavoces, sobre 2 para tener 2.69 como este valor aquí de separación entre uno y el otro altavoz. Entonces, esto es una manera pues de hacerlo de manera manual, pero también lo podemos ver acá, por ejemplo, ya hoy volvemos aquí a los software de predicción y podemos ver aquí, por ejemplo, en este software cómo él también nos va a mostrar una zona de interacción, ¿no? Y cómo esa zona de interacción pues va a afectar, viendo por ejemplo aquí que tenemos a propósito em, fuentes que no van a estar alineadas en esos puntos. Entonces podemos tomar decisión, como esto es un sistema de array, pues podemos realizar una apertura mayor o podríamos separar más los sistemas en diferentes casos, ¿no? Entonces, pues es importante que tengamos en cuenta ambas cosas. Hoy en día, pues esto lo podemos realizar por medio de software de predicción, pero pues también entender un poco que, que existe la manera de realizarlo manualmente y que existe la manera de revisarlo manualmente. Allí también es importante entrar en arreglos de subwoofers. Quise traerles pues algunos de los que son más usados. Los arreglos en el suelo, los ground stack, arreglos colgados o flaon y los arreglos gradientes que pues también son muy apetecidos en la industria. Entonces vemos aquí arreglos LIR, pongámoslo así, donde tenemos altavoces al lado y lado de nuestro stage, ¿cierto? Como de pronto manejándolos en arco, pues nos puede generar una mejor interacción entre ellos. Em, pero también pues este distanciamiento nos genera todo este comportamiento de filtro peine, llamémoslo así, como lo vimos al principio de la charla, ¿no? Es importante tener en cuenta esto. Y como también de pronto un arreglo en línea, pues nos puede mejorar todo este comportamiento. Em, Estos son de los arreglos de pronto más usados. Obviamente, pues no quiere decir que esto esté mal ni que esto esté bien. Simplemente debemos tener en cuenta qué es lo que nosotros necesitamos para llegar a nuestro, a nuestro, a nuestro fin, ¿no? ¿Qué herramientas podemos tener en cuenta para llegar a nuestro fin? Porque, por ejemplo, en este aspecto del arreglo lineal, pues también nos va a ser un poco más directivo el lóbulo que vamos a tener allí, que ya lo voy a mostrar, y va a reducir un poco más pues, en el eje de lo ancho, teniendo acá nuestra tarima o nuestro stage. Entonces es importante saber es que contamos con herramientas que nos pueden ayudar de una u otra manera en lo que nosotros requerimos. Arreglos colgados o flawn arrays de subwoofers hoy en día muy apetecidos, muy usados. He tenido la oportunidad de usarlos en varias ocasiones, suenan muy bien. Y pues también
tienen diferentes factores que podemos usar nosotros a la hora de, mm, de usar estos arreglos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos en esta gráfica, esto es el arreglo lineal, como les mencionaba anteriormente. Vemos, por ejemplo, que el arreglo lineal hace un poco más directivo nuestro lóbulo, ¿no? Hace un poco directivo nuestro lóbulo si ponemos un arreglo em, linealmente. Em, También nace aquí todo el tema de los retardos. Em, Sabemos que, por ejemplo, al nosotros colocar un arco, como lo veíamos aquí en esta diapositiva, donde están empezando a simular un arco estos subwoofers, ¿cierto? Donde la alineación no es totalmente recta, sino que de uno a otro se van poniendo cada vez más atrás, pues podemos generar ese arco de manera electrónica. Como así de manera electrónica, generan retrasos de uno a otro subwoofer. Entonces aquí estos números que ven ustedes son los retrasos en milisegundos que tienen cada uno de estos altavoces, siendo los externos retrasos de 5 milisegundos y reduciendo de uno en uno hasta llegar al, al altavoz cero. Esto es un arreglo de 11 altavoces. Y para qué quería pues traer esto también y para qué quería tocar el tema de los retrasos y el arco electrónico que podemos manejar en caso de, por ejemplo, no necesitar em, un fondo súper amplio, sino que más bien nuestro venue va a ser hacia lo ancho, pues nosotros no necesitamos esta linealidad, sino que necesitamos más bien algo con un comportamiento parecido a esta gráfica. ¿Y qué sucede esto mismo? Como vemos acá, teniendo nuestro stage, esto viéndolo desde arriba, nosotros, este arreglo de los espectadores estarían acá, en toda esta área de escucha, pues ahora pasemos a verlo de manera vertical o colgada. Tenemos el mismo arreglo de 11 altavoces, de 11 subwoofers, pero colgado a 15 metros de altura, como se están usando ahora. Pues bien, partiendo de esos retrasos, también podemos manejar lo que llamamos un beamforming. Como ustedes ven acá de esta manera, esto, este arreglo pues se comporta de una manera un poco más directiva, como lo ven acá, el lóbulo se estrecha un poco a medida, entre más largo el arreglo se va a estrechar más. Esto es una de las propiedades de estos arreglos. Es algo parecido hacia las guías de onda que usan los sistemas Line Array. Podemos manejar ese lóbulo y podemos llevarlo hacia abajo donde vamos a tener a nuestros espectadores. Recuerden que esto ya es una gráfica donde los altavoces van colgados a 15 metros y tenemos nuestros espectadores en esta zona, en la zona de... Entonces podemos ver el comportamiento de beamforming, donde podemos manejar em, esa, esa, ese estrechamiento y podemos darle una directividad. ¿Cómo? Manejando estos, por ejemplo, estos retrasos. Entre más retrasemos nosotros estos altavoces de arriba y generemos un arco muy pequeño en estos de abajo, vamos a tener este comportamiento directivo hacia la parte de abajo. Entonces, ¿qué quiero mostrarles con esto? Pues esto es muy importante conocerlo a la hora de diseñar, a la hora de decir qué necesitamos. Tenemos un venue estrecho, tenemos un venue amplio, tenemos espacio para colgar los subwoofers, pues usémoslo, eh, tomemos esas herramientas y usémoslas en el diseño, ¿cierto? ¿Qué otros arreglos encontramos? Ya empezamos a ver los arreglos gradientes, donde vemos aquí una vez más que entre menos altavoces, pues se va a hacer más corto y un poco más amplio ese patrón polar que tenemos representado aquí con estos altavoces. Y al tener más altavoces, pues tenemos algo más directivo y más largo, ¿no? Más profundidad, porque también añadimos más presión a dicho lóbulo. Y ahora, pues, qué importante.
Esto, regresando un poco, estos arreglos pues son muy importantes conocerlos, es muy importante conocerlos, son unas herramientas muy buenas, muy chéveres, pero pues también imagínense sumarlo a estos arreglos gradientes, donde como vemos acá, esto únicamente está impulsando, esto está irradiando también hacia la parte trasera, donde se va a encontrar nuestro escenario. Entonces, podríamos también sumar de esta manera un arreglo gradiente con un beamforming. Imagínense este beamforming yendo hacia abajo y con estos altavoces colgados. Entonces tendríamos un arreglo cardioide y con un beamforming hacia abajo, hacia donde está nuestra audiencia, para poderlos tener arriba colgados. Entonces, son herramientas. Lo que quiero que vean es la cantidad de herramientas que podemos tener a la hora de diseñar y lo amplio que puede llegar a ser este tema. Seguimos con arreglos gradientes. Acá tenemos un arreglo hipercardioide y un arreglo en Fire. Pues de pronto este no es muy apetecido en este tipo de disposición, ¿no? Donde tenemos el escenario acá porque vamos a tener gran cantidad de presión en esa área. El Enfire podemos llegar a tener menor presión o pues usar arreglos cardioides, ¿no? Que lo podemos manejar de esta manera. Me sucedió, por ejemplo, algo muy curioso en un sitio acá en Bogotá, donde su escenario o su área de escucha es muy ancha y tiene un tiro corto. El tiro de ellos es aproximadamente 50 metros y a lo ancho si tienen un tiro un poco como, creo que son 80 metros, algo así. Ellos obviamente tenían dispuestos los subwoofers de ellos de esta manera, así, en línea, donde aquí tenían el escenario y pues toda esta parte se encontraba, pero ellos pues que encontraban que aquí en estas zonas no tenían la suficiente presión, obviamente por el arreglo que estaban usando. Em, Entonces, pues la solución que veían ellos antes de yo tomar ese proyecto era y compremos más buffers, pues para de pronto poner algunos por acá y que nos irradien. Entonces, pues obviamente, después de todo lo que hemos visto, lo único que iba a hacer era un comportamiento em, distinto, un comportamiento que nos podía agregar em, interacciones de este arreglo con los arreglos que iban a poner a los lados. Entonces, ¿qué solución le dimos a eso? Poner un arreglo en Fired donde con la cantidad de subwoofers que tenían, pues íbamos a tener un lóbulo grande dentro de ese escenario y que cumplía también con el ancho de ese escenario. De pronto nos reducía un poco de esa linealidad, ese estrechamiento que tenemos en el arreglo en línea y nos generaba un lóbulo casi que circular dentro de, ese, dentro de esa área de escucha. Entonces, pues todo esto son herramientas que podemos tener dispuestas para este tipo de proyectos y es muy importante que lo tengamos claro. Pasando de allí, vamos un poco a la especificación, que pues ya empieza a ser que vamos a entregar nosotros con ese diseño, ¿no? Entonces, pues Carlos, vemos aquí. Sí, señor. discúlpanos, si quieres, de pronto te puedo formular un par de preguntas que Claro que tenemos sí. por acá. Cuéntame. Mira, por acá primero John Barreto pregunta, buenas tardes, ¿a qué frecuencia se diseñan estos arreglos y cómo podría solucionar el problema del lóbulo que se suele generar a la frecuencia mitad de la frecuencia de diseño? Ok. Para diseñar estos, bueno, primero que todo, pues me gustaría saber de pronto a qué arreglo se refiere él. La frecuencia normalmente que se usan para estos, para diseñar este tipo de arreglos, pues es la frecuencia de corte, ¿no? Sabemos que los subwoofers normalmente van a tener una frecuencia de corte.
y que necesitamos nosotros saber que nuestro diseño, pues corriendo de esa frecuencia de corte, debe funcionar muy bien de esa frecuencia hacia atrás. Entonces, los tiempos se toman, em, se toma la decisión de los tiempos y de la separación entre fuentes, obviamente en base a la frecuencia de corte. Si nosotros tomamos la frecuencia de corte como base para iniciar el proceso de diseño de estos arreglos, no tienen por qué presentarse pues arreglos o interacciones em, diferentes de esa frecuencia hacia atrás, ¿cierto? Nosotros vemos los subwoofer de una frecuencia de corte hacia atrás. Siempre van a tener un filtro low pass. Entonces es importante conocer esa frecuencia de corte y con esa frecuencia de corte es que se diseña el arreglo. Eso nos va a generar el distanciamiento entre fuentes y los tiempos de delay que hay que colocarle eh, pues a cada una de las fuentes para que logremos un, un muy buen diseño. Igual, bueno, si ustedes quieren ahondar un poco más en esto, porque en esta charla también se nos iría todo el día si me pongo a explicar como tal esto. em, yo les voy a dejar mi contacto para al final de la charla para que pues con todo gusto les pueda solventar todas estas preguntas que tengan. Listo. Bueno, tenemos un par de preguntas más acá, pero Sí, relacionado con esta parte de pues, de estos arreglos de subwoofers, yo quería preguntar qué tan común suele ser que este diseño de arreglo esté basado con retrasos temporales o qué tan común suele estar basado con algún tipo de filtro FIR, un filtro digital o algo por el estilo. bueno, em, básicamente, a ver, los filtros FIR se pueden usar em, también para estos arreglos, pero normalmente estos arreglos, eh, pues, ¿cómo tomarlo? El corte como tal se va a realizar con un filtro, que ya voy a pasar a ese punto, de pronto de qué filtro elegir, y tenemos nosotros pues la decisión de qué filtro aplicar dependiendo qué movimiento o qué desplazamiento en la fase vayamos a tener. Esto en relación a los demás altavoces que vamos a tener o al resto de rango que vamos a tener dentro de nuestro sistema. Entonces, los retrasos que yo menciono para estos arreglos, pues son delay absoluto, es un retraso totalmente de la señal de un dispositivo a otro, de un altavoz a otro. Entonces, pues los filtros FIR acá no, no he visto que se usen mucho. Digamos que los filtros FIR los usan un poco más en frecuencias altas cuando quieren de pronto generar un poco más de presión en cierto punto del espacio donde está más alejado del, 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 del sistema como tal. Digamos, en los sistemas line array, en las cajas más altas, que son pues las que van a tener el tiro más lejano, es conocido que de pronto usen este tipo. Obviamente, si necesitamos que pues, nuestro filtro no desplace la fase en algún punto, pues es totalmente válido. Pero el filtrado como tal o estos arreglos es por medio de delay absoluto hasta donde pues he visto, ¿no? Perfecto, perfecto. Por acá tenemos un par más de preguntas. Luciano nos pregunta si en vez de distribuir el sonido, se distribuyese inalámbrico por radio con unos auriculares en cada oyente, ¿se ganaría algo en el sonido? O sea, te refieres a a tener a cada oyente con algo inalámbrico. Intuyo que sí, ¿verdad? Como de pronto esta nueva Bien, moda de algunos bares, ¿cierto? Como de que cada asistente tenga como un auricular. Creo va bueno, por allí. pues aquí surgen otra infinidad de elementos, ¿no?
porque pues imagino que de pronto lo que quisieran llegar a hacer y que también se ha visto con este reto de pandemia es, no sé si han escuchado, por ejemplo, de los conciertos que se realizaron dentro de los carros. Obviamente, tuve la oportunidad de estar en un proyecto de estos y claro, un carro con el vidrio panorámico, pues es un total obstáculo para el sonido, sobre todo en las frecuencias, de cierta frecuencia hacia arriba, ¿no? Las frecuencias altas es algo deplorable para pues todo esto. Sin embargo, pues había que hacerlo. Em, Mucha gente vio cómo soluciona esto, pues generar em, em, una estación de radio, ¿cierto? Tener una antena de radio donde reproducían esas frecuencias de pronto para ayudar y contrarrestar ese problema, donde en cada carro la gente podía eh, sintonizar un dial y pues tener ese complemento. Pero pues allí se suman infinidad de cosas como es el delay, obviamente, que tiene que tener cada carro, no va a ser algo ideal. Y pues yo lo vería de esa manera, porque ya tener sistemas en cada persona, pues esto por temas de intermodulación y todo esto va a ser mucho más complejo. Además, pues tenemos los sistemas inalámbricos son sistemas em, muy delicados, obviamente, pues entre más finos van a ser mucho mejor. También imagino que los costos serían un poco más amplios, ¿no? Y pues tendrían que ser sistemas supremamente em, costosos. ¿Por qué lo digo? Porque la calidad de estos sistemas en cuanto al sonido, la calidad inalámbrica, pues va a ser muy complicada. Siempre en la entrega final de ese sonido por medio de la radio, pues hay un decremento en la calidad del sonido. Entonces, pues pienso que tal vez no sería lo ideal. Pienso que la calidad es mucho mejor teniendo esta distribución de sonido, teniendo un buen diseño, teniendo unos buenos altavoces y, y pues sería lo ideal. Que se usa en ciertos eventos, digamos traducción simultánea o algo así, sí, sí se usa, pero, pero no, para mí no es lo ideal. Perfecto. Listo. No sé si quieras de pronto que sigamos avanzando con la charla. Aquí tenemos un par más de preguntas o si quieres te las formulo de una vez o en un momento más adelante. Como prefieras, si ves que de pronto están asociadas a, pues, a los temas que ya hemos pasado, pues está perfecto, las resolvemos de una vez. Yo plantearía que avancemos más en el resto de contenido de la charla porque creo de Perfecto, pronto podría haber temas más adelante que podrían entrar a complementar, pero aquí las voy a tener perfecto. presentes. Listo. Bien. Gracias. Entonces ya pasando a este tema, hablábamos de la especificación. Entonces, pues traer acá los subsistemas que podemos encontrar y los tipos de sistemas que podemos encontrar pues para un venue, ¿no? Un venue. Eh, Dentro de los subsistemas pueden ser monofónicos, estereofónicos o pues sistemas envolventes que se usan para cierto tipo de escenarios. Y dentro de los tipos de sistemas encontramos pues los sistemas, el principal, el main, side field o laterales, infield o internos, downfield, em, front field, que son los frontales, y sistemas de delay o sistemas de retraso o retardados. Em, los sistemas monofónicos, pues creo que pues no hace falta explicarlos a mayor profundidad, simplemente es un sistema que se encarga de llenar el espacio de escucha con la señal o la única señal que tendremos. El sistema estéreo es una hibridación de dos canales, son separados, pero a la misma vez pues son emparejados, ¿no? Porque funcionan al tiempo. El grado de separación de las señales de entrada
es una variable abierta bajo control artístico. ¿Por qué? Porque pues obviamente depende mucho de la persona que mezcle lo que va a mezclar, en qué punto pues de esos dos sistemas quiere tener la fuente, ¿no? La fuente sonando. Dentro de esto, también estos sistemas estéreo hay grandes cosas que se pueden ver y grandes retos también para el sonido en vivo, porque pues el comportamiento también de estos sistemas estéreo pueden, si se tienen pues fuentes muy abiertas, si me hago entender, van a tener pues un decremento, van a tener de pronto algún aspecto negativo en cierto, en cierto punto del venue, ¿no? Sabemos que la persona que mezcla normalmente va a estar en la mitad de los dos sistemas, em, que llevan las dos señales, pero pues si hace algunos paneos muy agresivos, pues va a deteriorar la gente que está al lado contrario de ese paneo. Entonces es un tema a tenerlo muy en claro y muy importante para que sepamos dentro de nuestro diseño, pues qué va a pasar si el ingeniero de mezcla realiza estos paneos. Sistemas envolvente o surround son sistemas pues ya complejos, mucho más complejos. Se usan mucho en teatro o se usan mucho en cine, ¿no? Es donde más lo tenemos. Y pues como diseñadores también tenemos que estar empapados de estos sistemas envolventes, porque pues también se pueden presentar dentro de nuestro trabajo, realizar algún diseño o alguna optimización para sistemas de este tipo. Los tipos de sistema que mencionábamos anteriormente. Entonces quise aquí mostrárselos un poquito ya mejor, donde tenemos aquí el sistema principal. Esto es un sistema estéreo principal. Tenemos estos sistemas infill, ¿no? Estos sistemas infill básicamente lo que nos cubren desde esta posición, que es una posición pues muy adecuada, ya que no nos está tapando nada de visual. Por ejemplo, si no pudiéramos poner algo de front field y necesitáramos generar presión en esta zona, como lo ve, creo que aquí tengo uno, aquí para que de pronto lo vean de una mejor manera. Lo vemos acá, donde tenemos esta presión en esta zona, ¿cierto? Ya aquí con mucho decremento, pero tenemos la presión es en esta zona, con este sistema de infill. Entonces es otra herramienta importante de conocer para, pues a la hora de nuestro diseño, ¿no? Continuando, también tenemos sistemas de outfill, que como les mostré al principio, pues son sistemas que nos van a cubrir toda la zona lateral, donde ya nuestro sistema main no puede llegar a esas zonas por su ancho o por su angulación de cobertura, ¿no? El sistema main ya no puede llegar allí y si necesitamos o si vamos a tener más gente en esta zona, pues necesitamos de sistemas outfill. En este caso también están así de altos para llegar a los anillos más altos, a las personas que van a estar más alejadas. Sistema de front fill, tal vez uno de los sistemas más importantes a mi modo de verlo. Igualmente, por el posicionamiento y por la apertura de nuestros sistemas main, no van a lograr tener pues la suficiente presión en esta zona o el sonido directo necesario en esta zona. Entonces usamos un sistema de front fill para llenar precisamente esto. Son sistemas obviamente no requieren por la distancia como lo veíamos al principio de la charla, no requieren de una presión gigantesca comparado de pronto con un sistema principal o un sistema outfill, donde vemos la lejanía y hasta dónde tienen que llegar esos sistemas.
pero pues sí deben conservar la misma calidad. ¿Y por qué decía que son tan importantes? Normalmente las personas que se encuentran en este pedazo de nuestro venue, em, de nuestra zona de escucha, pues es la gente o los invitados más especiales, uno, o la gente que pues más dinero aporta a la hora de pues hacerse acreedor para un show de estos, ¿no? Los sistemas delay, así como los outfield, pues están encargados de apoyar el sistema main en el aspecto horizontal. Pues estos sistemas de delay también son los que apoyan al sistema main en la profundidad del escenario. Si tenemos venues suficientemente profundos para, para que el sistema no alcance a llegar a ellos, pues tenemos que tener estos sistemas delays para continuar con el área de escucha, ¿no? ¿Por qué se llaman delays? Porque, pues, o porque los llaman delays o retardados, precisamente porque estos sistemas pues, poseen un retardo para empalmar con los sistemas main, ¿no? Muy usados también. Entonces, estos son de pronto algunos de los tipos de sistemas que podemos llegar a tener. Ya habíamos mencionado también los sistemas de subwoofer que complementan en el rango de frecuencias, ¿no? Algo que quise traer aquí a colación y que de pronto en Colombia se maneja de una manera, no en todos los casos, no puedo generalizar, pero sí hay muchos casos donde se maneja de una manera muy, muy laxa, ¿no? Es el tema de la electricidad y como diseñadores pues se me hace que también hace parte nuestra tomar las riendas de este tipo de temas, ¿no? Que es la electricidad. Em, Hablaba con algún ingeniero, me recuerdo algún ingeniero, creo que él es español, y me decía, hay pocas maneras de morir montando un evento, ¿no? Entonces, la primera es que te caiga algo encima o algún error de peso o esto. Y la otra también es esto, la electricidad, es de llevarla con mucho cuidado, por eso quise traerlo a colación. Y pues como diseñadores, pues es importante que la tengamos presentes en cuanto a esto, ¿no? ¿Qué distribución eléctrica vamos a necesitar? En dónde vamos a necesitar los puntos, de qué consumo vamos a necesitar los puntos de corriente. em, y asimismo, pues qué cableado, que todo esté en perfectas condiciones para poder llevar a cabo esto. No es lo mismo tener de pronto un equipo activo donde tenemos que llevar la energía hasta el equipo, a tener de pronto uno pasivo donde podemos tener la energía en los amplificadores. Todo esto es importantísimo, qué consumo vamos a tener para el show. Entonces, quise así pasar un poco rápido en ello porque pues la charla no es de esto, pero pues sí traerlo a colación para que lo tengamos muy en cuenta. Y entramos ya a los temas de optimización, ¿no? Nuevamente, tres aspectos importantes donde vamos a tener el examen, la verificación y la calibración del sistema. La calibración pues la dejo al final porque normalmente pues es lo que se hace al final después de estos dos, pero también hay puntos que podemos hacerlos, em, de hecho antes de mover los equipos al, al, al venue, dependiendo obviamente de manufactura. Ya voy a hablar un poco de eso. Y pues vemos dentro de la optimización cómo debemos de pronto llevarla a cabo, ¿no? Lo primero, pues el acondicionamiento acústico, donde sea posible. Sabemos que el acondicionamiento acústico, pues, es costoso. Hay que realizarlo. Debemos tener hincapié en ello. Hay empresas de soluciones acústicas aquí muy buenas en el país y hay que realizarlo para ciertos espacios. Es importante hacerle ver al cliente que es necesario realizarlo. Em, Luego de ello revisaremos el posicionamiento de los altavoces, haremos ajustes de nivel, ajustes de tiempo, allí veremos un poco de corrección de delay grupal y de delay absoluto, algo de lo que hablaba ahorita en relación a alguna pregunta. Y mm, por último, temas de ecualización de ser necesario en algún punto, ¿no? Entonces,
dentro del examen, pues tenemos las mediciones físicas, ¿no? Dos aspectos importantes acá, inclinómetro y apuntador láser. Pueden ser normales, de hecho hoy en día hasta nuestros celulares traen inclinómetros que pueden funcionar, pero pues quise traerles estos aparatos que he tenido la oportunidad de ver cómo trabajan. em, estas dos marcas, donde este dispositivo que ustedes ven acá, o este que ven acá, van en los bumpers del equipo, en los bumpers del equipo, en el colgado del equipo. Y ellos por medio de cableado nos envían la señal de la inclinación de ese equipo y además tenemos la oportunidad de tener un láser para nosotros revisar en qué punto pues está, a qué punto se está dirigiendo ese equipo. Entonces, pues dentro del examen son dos cosas que deben haber sí o sí. Apuntador láser, pues hay muchos. Obviamente esto tiene un costo y tiene pues algo supremamente profesional, pero pues a la hora de nosotros tener el equipo colgado a 15 metros, 14 metros, pues es más sencillo haberle colocado esto a los bumper y únicamente conectar un cable y realizar las mediciones que mm, tener que volver a poner riggers, a arriesgar, a mover, a generar retrasos en el proyecto, ¿no? Entonces, por eso los quise traer aquí como a colación. Humedad y temperatura son mediciones físicas importantes a la hora de tener em, nuestro, nuestras correcciones o nuestro examen de ese diseño, de cómo se está generando ya en el sitio. Un metro, importantísimo. Ah, bueno, porque es importante, ¿no? Disculpen ahí. Sabemos que obviamente la velocidad del sonido, pues depende de estos dos factores. Entonces, pues va a haber un cambio importante. Es importante tener en cuenta estos dos factores. El metro, importantísimo, tanto a la hora de realizar nuestra visita al venue, para pues tomar las medidas de qué tan grande, de todo lo que hablábamos anteriormente para realizar un plano, para poder tener una predicción lo más acertada posible. Y obviamente a este punto también supremamente importante para revisar si las alturas del equipo están bien, si las distancias están bien en relación a nuestro plano que diseñamos. Todo esto es supremamente importante. Entonces es una, una herramienta necesaria. Y pues surgen muchas otras herramientas, ¿no? Como el multímetro para revisar ciertas cosas en torno a la electricidad, osciloscopio para revisar que las señales pues estén de la manera correcta, medidores de polaridad si es necesario para pues que deberíamos llevar un equipo, obviamente, em, ajustado desde nuestra bodega desde antes, pero pues es posible que de pronto se encuentren con algún altavoz que no esté en la polaridad correcta, ¿no? Decibelímetro, sonómetro, supremamente importante para corroborar estos valores. Y RTA son herramientas necesarias que necesitaremos y deberemos tener en nuestra producción. Y allí, pues obviamente surgen ya las herramientas de medición complejas, ¿no? Aquí tenemos el famosísimo SMART y el Rate Analyzer que ahorita está, pues, muy, muy, em, con toda la gente, con todo el gremio lo están usando mucho. Son, pues, herramientas muy, muy importantes. Las debe acompañar también, obviamente, un buen micrófono de medición. em, y pues quise aquí ponerles un poquito de posiciones donde debe ir el micrófono, ¿no? Vemos aquí eh, posición en el eje para revisar ecualización, para revisar presión, para revisar posición del altavoz y para revisar el arco del altavoz, como lo mencionaba anteriormente. Si no tenemos
ese arco de apertura de nuestro altavoz, pues lo podemos revisar con una medición de estas, ¿no? En el eje sabiendo qué presión tenemos y desplazándonos fuera del eje hasta que tengamos menos 6 decibeles. Mm, Aquí tenemos posiciones en el punto de cruce también, que pues nos sirve para revisar posición y para revisar algo muy importante, que es la alineación, la fase, cómo se encuentran esos dos dispositivos en fase, en el punto de cruce, que son aquellos punticos rojos que vemos allí entre los dispositivos. Y y las posiciones pues fuera del eje que nos sirven nuevamente para revisar posición y para revisar el arco, como lo mencionaba anteriormente, fuera del eje, donde pues ya deberemos encontrarnos con esos 6 decibeles menos del sistema, ¿no? Y llegamos aquí a los puntos de crossover, que es ya donde vamos a iniciar a ver pues todo el tema de cruces de crossover. Lo vemos aquí de una manera eléctrica, un crossover de 2 vías y un crossover de 3 vías, donde tenemos entradas, pueden ser estéreo o monofónicas, y de esas entradas pues tenemos diferentes salidas, ¿no? En el primer caso pues tenemos un, una salida para frecuencias altas y una salida para frecuencias medias bajas. Y en el de 3 vías, pues tenemos obviamente 3 salidas, una para frecuencias altas, otra para frecuencias medias y otra para frecuencias bajas. ¿Qué podemos encontrar en estos controles de crossover? Aquí lo vemos pues más cercano ya revisándolo en altavoces, donde vemos pues la diferencia entre 2 y 3 vías. Y como les decía, ¿qué podemos mencionar o qué podemos encontrar en estos controles de crossover? Tenemos un punto de corte, normalmente o generalmente, puntos de corte, ganancia, inversores de polaridad, delay, ecualización, low pass filter, high pass filter y limitadores. Estos, pues es a grosso modo lo que podemos encontrar. Hay algunos que pues tendrán herramientas más importantes, de pronto como mencionaba Sebastián, algunos filtros FIR, algunos filtros All Pass, que aunque no lo crean son importantes porque pues em, permiten mover la fase sin la necesidad de pronto de generar algún cambio en la respuesta en frecuencia, ¿no? Y de allí, pues, los filtros que normalmente se usan para esos cruces, los Butterworth, los Bessel y los Linkwitz-Riley. Y pues obviamente, dependiendo del orden, vamos a tener una caída mucho mayor, ¿cierto? Desde eh, tener filtros de primer orden hasta octavo orden, por ejemplo, entonces tendremos una caída mucho más abrupta desde nuestra frecuencia de corte hacia adelante o hacia atrás, pues dependiendo si es high pass o low pass. Y asimismo también tendremos los corrimientos de fase que son supremamente importantes, ¿no? Que era lo que les mencionaba anteriormente, el delay grupal de cierta frecuencia hacia adelante. Aquí vemos esa diferencia entre pues, el delay grupal y el delay absoluto, ¿no? Donde vemos que el delay grupal pues, se da dependiendo del orden del filtro que nosotros manejemos y se da pues en torno a una frecuencia de corte em, y cambiando de acuerdo al orden del filtro, pues va a generar ese cambio, como lo veíamos aquí en la anterior diapositiva, de cierta cantidad de grados, va a realizar ese corrimiento en fase. Y el delay absoluto, que como le mencionaba Sebastián, a la hora de realizar pues esos arreglos de subwoofer, normalmente lo que se usan son este tipo de delays, ¿no? Donde toda la señal en general simplemente se desplaza un tiempo,
se desplaza un tiempo como lo vemos aquí, donde pues la señal azul está desplazada un delta t de t con respecto a la señal verde. Entonces, pues es lo que llamamos el delay absoluto. ¿Y para qué va esto? O para qué nos funciona esto? Pues primero que todo para... hablaba yo ahorita anteriormente de que podríamos realizar de pronto estos cambios en el, en el sitio de bodegaje o antes de ir nosotros, antes de llegar a donde vamos a tener la producción, o podríamos generar cambios también en el sitio. Obviamente en el sitio pues tenemos que tener en fase el sistema main con el sistema front field, tenemos que tener en fase, digámoslo así, todos los subsistemas que se generan, ¿cierto? Todo el front field, el side field, los subwoofers, todos tienen que estar pues trabajando en fase y trabajando en tiempo con nuestro sistema principal. Pero también pues podemos aquí revisar algo que se puede manejar de pronto desde un tema de preproducción, antes de llevar los altavoces al sitio donde vamos a realizar el evento donde van a ser necesarios. Em, Presento aquí esto, que pues son gráficas tomadas de Smart, eh, donde tenemos un altavoz de dos vías, una vía de alta frecuencia y una vía de media baja frecuencia. Y pues, ¿para qué sirve todo esto del delay absoluto, del delay grupal, todo este tema? Aquí tenemos, como vemos acá, pues está este sistema de alta frecuencia del altavoz, o este altavoz de este sistema de alta frecuencia con, con una curva en fase, con una polaridad. Tenemos el sistema de media frecuencia también. Vemos que pues está trabajando en una alta medida sobre el sistema de alta frecuencia, donde no hay necesidad de pronto de llevarlo tan alto. Y pues ni se diga ni se mencione la fase con respecto a la fase de la alta frecuencia, ¿no? Entonces, pues, ¿qué se generó aquí en esto? Primero que todo, pues se genera un filtro de un border de 18 decibeles, tercer orden, donde vemos que también afecta la fase, obviamente, porque hablábamos del delay grupal. Podemos compararlo aquí, que sobre estas frecuencias de pronto no hay un movimiento de fase como lo hay ya en las frecuencias de adelante, ¿no? Donde ya se empieza a notar un retraso, empieza a notar que la pendiente pues ha cambiado. Em, ya tenemos, por ejemplo, que nuestro sistema de medios está en una manera, trabajando de una manera mejor, pero pues obviamente vemos que en la zona de suma el solapamiento no es el que queremos y en toda esta zona de frecuencia no es el que queremos. Por tanto, pues no está trabajando de pronto con la fase que nosotros queremos, donde hay separación hasta de 120 grados en ciertos puntos del plot. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos delay absoluto sobre esa señal y aplicamos una inversión de polaridad, como lo vemos acá. Si se dan cuenta en la anterior gráfica, la polaridad es positiva y aquí la polaridad pues es negativa. Y vemos ya el solapamiento, cómo mejora en cuanto a todo el tema de fase, ¿no? Solapamiento, pues que es supremamente importante porque vemos que, que nos está generando un trabajo conjunto entre los dos altavoces del sistema. Y aquí vemos ya, pues para finalizar, cómo se ve en el plot verde, pues cómo se ve la suma de esos dos sistemas trabajando en fase y cómo se pues es conjunta, ¿no? Entonces todo esto pues para mostrarles lo importante y lo que se puede realizar, eh, qué cantidad de herramientas y de trabajos que tenemos por hacer dentro de este tema. Y
y pues nada, quería traerles esa charla, todo esto, todo este diseño que realizamos para pues finalmente nosotros poder tener algún aspecto importante dentro de este mundo del sonido en vivo y para que pues finalmente todo este diseño se vea reflejado en un evento de grandes, medianas o pequeñas magnitudes, porque pues en esto las magnitudes no interesan, todos quisiéramos hacer eventos gigantescos siempre, pero pues todo evento es importante y en todo evento podemos aplicar este tipo de cosas. Em, y nada, pues agradecerles a ustedes por su tiempo. No sé, Sebas, si tengas de pronto alguna otra pregunta por allí que podamos solucionar. Perfecto, sí, muchas gracias. Por acá tenemos Andrés Piedraíta, pregunta, buenas noches. Para el diseño de sistemas de audio en estadios, no me refiero a conciertos, sino a los sistemas usados durante los partidos, ¿qué criterio se usa para separar los arrays que van colgados apuntando a la audiencia? Perdón, no te escuché bien. ¿Qué criterios se usan qué? ¿Qué criterio se usa para separar los arrays que van colgados apuntando a la audiencia? Bien, recuérdame el nombre de él. Andrés Piedraíta. Bien, Andrés. Básicamente, como lo veíamos anteriormente, aquí en el tema de variación por ondulación, pues vimos un tema importante o una ecuación importante donde veíamos cómo se separan los sistemas para los sistemas entre sí. Entonces, al tú ponerme esta pregunta, pues básicamente es de esta misma manera. Esta ecuación, por ejemplo, te puede ayudar mucho para ello, ¿no? La distancia de separación entre altavoces, pues que la ves acá representada en D, eh, con estos factores que ves allí, la distancia entre el altavoz y los espectadores y el ángulo de apertura del altavoz, que básicamente es lo que te va a dar a ti el criterio de cuán separado debe estar esos altavoces. Si tú tienes la apertura horizontal, como en este caso de 80 grados, pues te va a dar algún valor, como se representa aquí, 2,69 metros. Ese es el valor que deben estar separados los altavoces eh, en cuanto al formato horizontal, ¿no? En qué punto. Y también te va a dar el número de altavoces necesario para pues cubrir toda el área que vayas a necesitar. Entonces, básicamente esta sería la respuesta a tu pregunta. Listo, muy bien. Por acá, eh, John Barreto hizo una continuación de alguna pregunta que hizo anteriormente Sí, y pide, dice, ¿podrías por favor hablar un poco de cómo influye el orden del filtro al tema de la fase y cuáles serían los tipos de filtros más óptimos o más usados? Que creo yo va muy ligado con lo que nos estabas mostrando al final ahora con cómo quedó alineado ya el sistema de dos vías, ¿verdad? claro que sí. Fíjate que es muy difícil yo decirte qué filtro es el más acertado. El filtro más acertado es el que necesite tu sistema. ¿Por qué? Porque allí se van a presentar pues muchas variables, ¿no? Cómo está construida la caja, qué distanciamiento tiene la caja entre uno y otro sistema. Hay muchos aspectos que van a cambiar esa decisión de tomar, a cambiar la toma de esa decisión que se puede generar, ¿no? Eh, Mostrado aquí en esta diapositiva, pues eh, básicamente el orden es el que nos va a decir eso, ¿no? Que tanto necesitamos rechazar de pronto las frecuencias de nuestra frecuencia de corte hacia el lado que las necesitemos rechazar, sea en alta frecuencia o en baja, eso depende el transductor que estemos manejando en ese momento, pues te va a generar un retraso. Ese retraso te puede ayudar o te puede generar problemas a la hora de
de tener pues tus elementos en fase. Pero básicamente, pues esa decisión se toma con respecto es a lo que nos presente en una toma inicial el altavoz. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos el altavoz de alta frecuencia y luego tomamos una captura, perdón, de alta frecuencia y luego nos dirigimos al de media frecuencia, que pues es el que tiene que trabajar con él de una manera em, eh, pues conjunta, ¿no? Tienen que trabajar en la misma fase, es lo ideal. Em, Ahora, que la suma deba ser siempre de más 6 decibeles, no, de pronto no. De pronto, pues si tú tienes eh, cierta, cierta amplitud en un transductor y en otro, pues obviamente al ser sumados, de pronto no necesites una suma de 6 decibeles, porque lo que te va a hacer es generar una amplitud mayor a la hora del resultado y vas a tener que... Entonces entran muchos factores a jugar. Básicamente, la elección de tu filtro tiene que estar basada es porque te enseñen esos dos transductores a la hora de que tú estas mediciones. Listo, excelente, muchas gracias. Hay otra, Elkin Velázquez, pregunta, buenas noches. Normalmente en el trabajo del diseño de sistemas, ¿también se encuentra la mezcla en vivo? Ok. Sí, ¿no? No es que se encuentre dentro de ello. Una cosa es diseñar y optimizar el sistema de sonido. De hecho, hay muchos ingenieros que no realizan este trabajo. Hay muchos ingenieros de mezcla, pues, que no realizan este trabajo. Como hay muchos ingenieros de diseño y optimización que no realizan el trabajo de mezcla. Pienso que son dos trabajos totalmente distintos. ¿Que los puede realizar el mismo ingeniero? Sí, es posible, pero pues son dos trabajos totalmente distintos. Por ejemplo, José Rivera Jr., ingeniero de Marc Anthony, es una persona que, mejor dicho, tiene una trayectoria gigantesca en todo este tema del sonido en vivo. Mezcla precioso, un ingeniero genial, pero fíjate que él no le gusta involucrarse en todo el tema de, de diseño y optimización. Em, Le deja este trabajo a un ingeniero que realmente esté metido únicamente en este cuento. ¿Qué tiene que ver allí el ingeniero de mezcla? Pues obviamente el ingeniero de mezcla va a escuchar el equipo y quiere que su equipo esté en las condiciones más óptimas o de la mejor manera dispuesto para pues el iniciar una mezcla, ¿no? Eh, pero pues son trabajos totalmente, o sea, tienen que ver a la hora de llegar pues a la misma finalidad, que pues es el show, pero no es necesario que lo haga el mismo ingeniero, que sí lo puede realizar el mismo ingeniero, pero no tiene que ser así. De hecho, como te comentaba, pues hay muchos ingenieros que realizan, tienen su System Tech, que es quien realiza todo este tema del que hablamos, y está el ingeniero de mezcla aparte, que pues únicamente está pensando en mezcla y en sumar todos sus instrumentos, todas sus voces, todo su tema, está únicamente involucrado con eso. Listo, muchas gracias. Por acá tenemos otra pregunta. eh, Interesante. Luciano pregunta, ¿los auditorios griegos y romanos con estas técnicas y simulaciones modernas, podemos decir que acertaban o eran bastante mejorables? Wow, qué pregunta tan interesante. Pues la verdad no he tenido la oportunidad de pronto de simular alguno de estos auditorios. Sabemos obviamente que son auditorios que tenían pues mucha disposición y mucha física encima, ¿no? Mucho diseño acústico. Y como les mencionaba, pues obviamente
manualmente se pueden realizar diseños muy importantes. Obviamente esto ya entra en la parte del diseño acústico, que pues sería otro tema, pienso yo, si entiendo por ese lado la pregunta. Em, pero pues no he tenido la verdad la oportunidad de ver una sala de esas simulada. Claro, también es que le estamos asignando a ese tipo de espacios antiguos en este momento el tipo de uso que le damos a los venues que tenemos actualmente, ¿no? Como que actualmente los tenemos para conciertos, obras de teatro, etcétera, y no necesariamente eran con ese tipo de requerimientos lo que, pues con la finalidad que fueron diseñados inicialmente, pero es bastante interesante el interrogante. Claro, además que pues hay otro aspecto ahí supremamente importante, ¿no? Donde son teatros que fueron diseñados tal vez para tener una mejor proyección de pronto de la voz o de algún instrumento que pues se genera de manera acústica y no para tener pues algún refuerzo sonoro dentro de él, que es posible sí, pero pues eh, digamos que en la época en que fueron diseñados tampoco es que fuera algo muy importante el tema del refuerzo sonoro. He tenido la oportunidad también de estar aquí en pues diferentes teatros donde se nota que el diseño, por ejemplo, de esos teatros, a pesar de que los usan a veces con refuerzo sonoro, pues también están muy bien diseñados para que de manera acústica pues la concha acústica, precisamente, valga la redundancia, genere esas reflexiones hacia el público y de manera acústica únicamente suene algo muy bien, ¿no? Claro, perfecto. Eh, por acá hay otra pregunta. Sebastián García pregunta, dice, hola, buenas noches. ¿Qué vale diseñar y calibrar un sistema de sonido para un bar, un teatro y para un montaje de un concierto de 5.000 personas? ¿Cuánto podría cobrar uno como ingeniero de sistemas por cada trabajo, en promedio, rangos de valores? Y dice, muchas gracias por la charla. Bueno, obviamente, pues estos proyectos que él menciona acá son proyectos distintos, ¿no? Yo pienso que el cobro pues, de un ingeniero, obviamente, debe estar ligado pues al trabajo que se vaya a realizar. No es lo mismo, como él dice, realizar un diseño para un bar como para realizarlo para un sistema de perifoneo de, de un estadio, ¿no? Te va a requerir más tiempo, te va a requerir más desgaste. Entonces, pues es muy importante tener en cuenta esto, ¿no? Em, hablar de precios en la charla, pues no sé si sea lo adecuado, pero pues sí hay que tener en cuenta eso, ¿no? Qué cantidad de trabajo vas a realizar. Obviamente los proyectos tienen que ir a eso, los proyectos grandes, em, pues van a requerir más tiempo y más esfuerzo que de pronto un proyecto pequeño, que el tiempo en que lo vas a realizar es mucho más corto. Entonces pienso que ese tiempo y ese desgaste pues es un muy buen ítem para tomarlo en cuenta a la hora de cobrar tu trabajo. Excelente. Bueno, para finalizar, Carlos, yo tengo una última pregunta. Eh, Claro, durante la charla, pues claro, nos mencionaste cómo el tiempo de reverberación es un parámetro que puede influir de manera bastante negativa en la finalidad del sistema, ¿no? Al final, con el sistema queremos transmitir la mayor cantidad de energía acústica a un punto específico del recinto. sí, Y mi pregunta sería, o mi pregunta es entonces, en un venue como el Movistar Arena, que presumo es altamente reverberante, sí. ¿qué manejo de arreglo de subwoofers, digamos, ha solido tener allí en ese caso? Porque, claro,
poner un subwoofer, pues ciertamente la radiación de bajas frecuencias pues es bastante omnidireccional por el principio mismo de radiación acústica, Sí. pero ¿qué tipo de arreglo has solido usar en ese tipo de recintos para de pronto controlar ese problema del tiempo de reverberación? Bueno, fíjate, pues allí obviamente se han dado muchos proyectos, de pronto ha habido otras personas que han hecho alguna cosa diferente, pero pues básicamente en el proyecto que mencioné anteriormente, em, se usó, se usó precisamente este, un tipo de arreglo colgado, ¿cierto? Un tipo de arreglo colgado, em, mucho más reducido, no era tan largo, obviamente, como este que estamos viendo acá, precisamente por eso, porque la presión no era tan necesaria y además el sistema que teníamos, el sistema main y el sistema outfield, pues eran sistemas muy robustos en la parte del low. Entonces, simplemente eran sistemas como complementarios en las frecuencias muy graves. Entonces, se usó un sistema colgado, pero a la misma vez, pues es un sistema, era un sistema de esta manera cardioide, ¿no? Front back de manera cardioide y colgado. Entonces, pues volviendo al principio, que teníamos allí, primero que todo, direccionalidad, porque pues no funcionaba de manera omnidireccional, sino que teníamos un punto de patrón polar. Y además de eso, pues podíamos usar el tema del beamforming, que pues es muy importante. Em, Además, en el proyecto que pues manejamos, el low end de pronto no era tan necesario y lo manejamos con una amplitud muy baja. Eso también es muy importante a tenerlo en cuenta porque en esas frecuencias de pronto no era tan necesario. Y como les comentaba anteriormente, pues el sistema que tuvimos allí también tenía un comportamiento en low muy importante. Era muy bueno. Entonces, básicamente se usó de esa manera. Listo, excelente, muchas gracias. Con gusto. Bien, ya no tenemos ya más preguntas. Carlos, Bueno, muchísimas gracias por la charla. De verdad que muy interesante que nos hayas compartido este conocimiento, que nos hayas compartido tu experiencia. Así que de verdad que muchas gracias. Quedamos todos muy satisfechos y muy contentos con el material. perfecto, ¿no? Muchísimas gracias a todos los que pues me regalaron ahí un poco de su tiempo. Espero pues que de algo les haya servido esta charla. Gracias a la Universidad de San Buenaventura Medellín por también brindarme este espacio. Y pues nada, aquí también tienen mis guías de contacto para lo que necesiten. Estoy a su disposición. Y muchas gracias. Gracias a ti, Sebas, por la invitación y eh, muchísimas gracias nuevamente. Bueno, dado que no tenemos más preguntas, concluimos este espacio, no sin antes agradecerle al ingeniero Carlos Andrés Peñagil por su intervención y a todas las personas que nos acompañaron en este espacio. Los invitamos a continuar participando de los encuentros académicos que les estaremos compartiendo. De nuevo, mil gracias y feliz noche para todos.